Dios busca a pecadores. Recordamos Romanos capítulo 5, versículo 8, que cuando nosotros éramos aún pecadores, Dios manda a Cristo para que muera por nosotros, y esa es una de las muestras de su amor. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está buscando a pecadores. Y tiene un amor incesante que va detrás de pecadores y los busca, aun cuando nosotros no lo buscábamos a Él, aun cuando no lo deseábamos Él. Él nos busca, Él nos atrae, Él nos salva. Y eso es algo que caracteriza el amor de Dios. Pero una de las cosas más curiosas es cómo es que Dios busca pecadores. ¿Y sabes cómo Dios busca pecadores? Dios busca pecadores usando a otros pecadores. Dios busca pecadores usando a otros pecadores. Esto pasa en el evangelismo, por supuesto. Las personas se convierten cuando otros pecadores, ahora ya salvos, sí, pero esas personas comparten el evangelio. Y entonces personas son salvas. Pero aún nosotros, cuando estamos en nuestra vida cristiana y hemos caído en pecado, el instrumento que frecuentemente Dios usa para que nosotros nos acerquemos de nuevo a Él son otros pecadores. Dios usa a pecadores para buscar a pecadores. Nos dice Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Que un hermano está en pecado. ¿Quién va a restaurar a este hermano? El pasaje que nos dice: hermanos, vosotros que sois espirituales. Y cuando dice vosotros que sois espirituales, no está diciendo que son personas perfectas. Capítulo anterior, ¿qué tenemos en el capítulo anterior? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, las personas cuyas vidas están siendo caracterizadas por el fruto del Espíritu no son perfectos, pero su vida sí está siendo caracterizada por el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. No están ellos andando en la carne. Entonces, esas personas tienen una obligación de participar en la restauración de otra persona. Ahora, ¿con qué espíritu? Nos dice el pasaje. No con ese espíritu de exaltación, de superioridad, de juicio, sino con un espíritu de mansedumbre. Y con un reconocimiento que nosotros también pudiéramos caer en esos mismos pecados. Y creo que esa humildad de reconocer que nosotros podemos caer en esos mismos pecados nos ayuda a ser mansos en la forma en que nosotros ayudamos a esa persona, a no sentirnos superior a esas personas. Pero ¿quiénes hacen esta obra? Dios usa a otros pecadores, ¿okay? No son perfectos. Sí, viven en el Espíritu, pero aún así están siendo usados por Dios para restaurar a estas personas, a regresarlos al camino que ellos deben de tener. Entonces, lo que nosotros queremos destacar es que esto del amor y de la misericordia y del perdón no está abogando por una política de no intervencionismo. A veces se habla de eso en la política internacional, ¿verdad? No, es que nosotros tenemos una política de no intervencionismo. Entonces, todo lo que está pasando en el Medio Oriente, no, nosotros no intervenimos. A veces, como cristianos, podemos mirar a otras personas y decir, no, yo no intervengo en la vida de otras personas. Eso es ser metiche, eso es tomar un rol que no me corresponde. Eso le corresponde a Dios. No, a nosotros, como hermanos en Cristo, nos corresponde actuar como Dios actúa. ¿Y cómo es que Dios actúa? Nos busca a nosotros. Ahora, antes de intervenir en la vida de otro hermano, tú tienes que tratar con la paja en tu propio ojo primero. Hemos mencionado este pasaje en varias ocasiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 7? Nos dice lo siguiente: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita,
saca primero la viga de tu propio ojo. Creo que en Gálatas capítulo 6, esto es lo que Pablo tiene en mente cuando dice vosotros que sois espirituales. No perfectos, pero sí espirituales. Entonces, tú has sacado la viga de tu propio ojo. Pero noten, este pasaje no está diciendo, no, entonces tú nunca puedes tratar con el pecado de otra persona. De hecho, ¿cómo termina el versículo 5? El versículo 5 nos dice que después de que tú sacas la viga de tu ojo, ahora sacas la viga del ojo de tu hermano. ¿Cómo termina el versículo? Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Okay, entonces, ¿podemos ver esto? ¿Qué es lo que debemos de hacer primero? Primero tenemos que trabajar en nosotros. Primero tenemos que estar seguros de que nosotros estamos produciendo el fruto del Espíritu en nuestra vida. No ser perfectos, pero sí producir el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Cuál es una de las razones que frecuentemente tenemos desastres matrimoniales cuando intentamos confrontar el pecado de la vida de otra persona? ¿Cuál es el argumento que casi siempre tu cónyuge va a usar en tu contra? Tú ves un pecado en su vida y tú llegas a señalarle ese pecado. ¿Y cuál es casi siempre la respuesta que te va a decir? Sí, pero tú, ¡pum! Y ahí viene. Ahora, a veces esas son simplemente excusas para no prestar atención, ¿verdad? Pero ¿no es verdad que en muchas ocasiones nosotros sí hemos estado pecando también? Y entonces eso le roba el poder y la efectividad de nuestra confrontación. Entonces, primero debemos de estar trabajando en nuestra propia vida, tratando con la viga de tu ojo primero. Creo que me equivoqué ahí, ¿verdad? En el punto A debe decir, trata con la viga que está en tu propio ojo y luego saca. No, está bien. Me estoy confundiendo ahora. Está bien ahí, ok. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros tenemos que enfocarnos primero en nosotros. Luego trabajamos en la vida de otra persona. Y esta obra que nosotros estamos haciendo es una obra de gracia y verdad. No estamos hablando aquí que es de la iglesia que plantamos, ¿verdad? Estamos hablando que es una obra que curiosamente une dos hilos de la obra de Dios. Porque vamos a sentir una tensión. ¿Y cuál es la tensión? La tensión es que, mira, Dios nos llama a ser personas de paciencia, de amor, de pasar por alto las ofensas de las demás personas, pero luego nos dice que hay que ir y confrontar al hermano, hay que ir y verlo en su pecado y ayudarlo y sacarlo de ahí. Decimos, bueno, ¿cómo es que estas dos cosas van juntas? Bueno, la obra de restauración en la vida de otra persona, que incluye la confrontación, esa obra es una obra tanto de gracia como de verdad. Hablamos la verdad de Dios, pero a la misma vez lo hacemos de una forma llena de gracia. Es parecido a lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, cuando nos dice que nosotros debemos de, Reina Valera dice, seguir la verdad, pero la mejor traducción, correcta traducción es hablar la verdad en amor. Entonces hablamos la verdad, sí, pero lo hacemos en amor. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Y es algo que debe caracterizar al cristiano. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que esa es la advertencia, ese es el peligro. El pecado nos está acechando y entonces caemos en pecado y nos alejamos de él. Para evitar eso, antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todos nosotros estamos expuestos al endurecimiento que trae el engaño del pecado. Y no podemos decir, bueno, eso es de otra persona. No, yo estoy expuesto a eso y necesito esos Natanes
que estén a mi alrededor. Y cuando yo caigo en el engaño del pecado, cuando yo soy seducido por el mal, cuando yo no veo lo que estoy haciendo, que otras personas puedan venir y me puedan confrontar y me puedan exhortar y me puedan ayudar a salir de ese pecado. Entonces, en cierta forma podemos decir que no solamente es una obra de gracia y verdad, pero es una misión de rescate. Es una misión de rescate. A veces personas están siendo oprimidas, están siendo atacadas, quizás alguien los ha secuestrado y ¿qué hacen? Pues mandan el ejército. Y el ejército tiene esa misión de rescatar a esa persona que está ahí encerrada, que está secuestrada. Y nosotros podemos ver a veces a nuestro cónyuge que está secuestrado, que está amarrado, que está atado por el pecado. Y una de las formas que Dios quiere obrar en la vida de tu cónyuge es a través de ti y tu labor de confrontación, de ir y confrontar a esa persona. Y creo que aquí es un buen momento para pensar que si tú tienes un Natán en tu vida, tú debes darle las gracias a Dios por su misericordia. A veces los Natanes son un poquito fastidiosos, son incómodos. Y a veces es porque hacen las cosas mal, o sea, no lo hacen de la mejor manera posible, no lo hacen con el espíritu de mansedumbre, etcétera, etcétera. Pero muchas veces es simplemente que nosotros tenemos una indisposición de aceptar las recomendaciones y las confrontaciones y las exhortaciones amorosas y mansas que los natanes de nuestra vida nos dan. Entonces, no te cierres a escuchar la exhortación y confrontación de otras personas. De hecho, si fuéramos personas sabias, constantemente deberíamos de estar abriendo la puerta a esa exhortación. O sea, no obligando que la persona venga a tumbar la puerta para poder confrontarnos, sino deberíamos de estar abriendo la puerta. ¿Cómo pudieras hacerlo con tu cónyuge? Pudieras simplemente hacerle la pregunta: ¿en qué áreas de nuestra vida, de mi vida o del matrimonio crees que estoy batallando ahora? ¿Te atreverías a hacerle esa pregunta a tu cónyuge? ¿Por qué no? Quizás porque somos orgullosos, quizás porque no queremos hacer el esfuerzo de cambiar. Pero sería una práctica muy buena que los dos miembros del matrimonio dijeran: ¿cómo pudiera mejorar? ¿Qué necesito cambiar? ¿Dónde tengo que crecer? Pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, si tu Natán viene y tumba la puerta, no te enojes, sino dale gracias a Dios por lo que está haciendo en tu vida, por cómo está mostrando su amor por ti. Ahora, para hacer una buena confrontación, necesitamos 3 cualidades que caracterizan a un cirujano. Hay 3 cualidades que caracterizan a un cirujano. Dices, ¿qué tiene que ver la cirugía con la confrontación? Bueno, esto viene de una cita de Matthew Henry, que dice lo siguiente: los 3 requisitos de un buen cirujano son requisitos para un reprendedor, o sea, alguien que va a confrontar. Dice, debe tener el ojo de águila, el corazón de león y la mano de una dama. En fin, debe ser dotado con sabiduría, valor y docilidad. Sabiduría, valor y docilidad. Ok, dices, bueno, vamos, entonces eso no entiendo, vamos a ver. Vamos a verlo. Pensemos un momento en la sabiduría que se requiere para hacer una buena confrontación. El cirujano sabio sabe escoger el momento oportuno. He aquí uno de los grandes problemas que tenemos en el matrimonio. No sabemos cuándo hablar las cosas. A las mujeres, ¿cuándo les gusta hablar las cosas? A las 11:30 de la noche, cuando están a punto de dormirse. Ahí quieren iniciar una conversación que va a durar 2 horas y donde vamos a explayar y explorar todos los secretos de nuestro matrimonio, todos los rincones oscuros y polvorientos de la familia, y hay que limpiarlos y tratarlos ahora.
Que no siempre es la mejor manera. No siempre es el momento oportuno. El autor del libro contaba de una cena romántica que habían planeado y que iban a ir a un restaurante lujoso, iban a pagar mucho dinero, que normalmente no podían ir a un lugar así. Iba a ser una noche romántica y en su gran sabiduría como esposo dijo, este es el momento para hacer cirugía relacional con mi esposa y sacar los problemas que estamos teniendo en el matrimonio. Y pues se imagina que tampoco era el mejor momento, ¿verdad? Echó a perder toda la cena romántica porque su esposa tenía otras expectativas, ¿verdad? Todo iba a ser bonito y todo iba a ser así como pareja y luego él va y saca todos los problemas que tenemos. Okay. Entonces tenemos que saber el mejor momento. También tenemos que saber la mejor manera de hacerlo, o el mejor método. Piensa un momento en Natán. ¿Cómo viene Natán con David? Viene y diseña cuidadosamente una historia que le cuenta a David. Y esa historia es una confrontación para él. O sea, fue muy sabio en la forma en que él usó o hizo uso de las herramientas que Dios le había dado. Entonces, nosotros también tenemos que saber el momento para hacerlo. Tenemos que saber el mejor método para hacerlo y tenemos que reconocer que muchas de las conversaciones que hemos tenido de este tipo han terminado siendo un fracaso estrepitoso porque no hemos sido sabios en cuanto al momento ni el método. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esta forma. Ahora, también debemos de prepararnos para la cirugía. El cirujano sabio se prepara para la cirugía. Y el libro incluye 6 preguntas que ustedes tienen ahí en sus hojas, los vamos a tener aquí en la pantalla. 6 preguntas que nos ayudan a preparar bien nuestra participación en la cirugía relacional. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, primero, le he pedido sabiduría a Dios y he reconocido mi necesidad de su ayuda en servir a mi cónyuge. En esa sola pregunta hay cosas muy buenas. Primero, ¿hemos orado? Muchos de nosotros no oramos, o sea, estamos nada más enojados. Enojados. Entonces ahí te va. Que no, detente, ora. Pero no solamente ora, reconoce que tú necesitas su ayuda, porque ¿qué estás haciendo? Noten, tú estás sirviendo a tu cónyuge. En esa confrontación, tú no estás logrando que tu cónyuge cambie para que haga lo que tú quieres. No, tú estás sirviendo a tu cónyuge. Tú estás sirviendo a tu cónyuge. Número 2, ¿mis observaciones están basadas en un patrón de conducta o solo es un incidente aislado? En su mayoría, ¿cuándo debemos de ir a confrontar a una persona? Cuando es un patrón. Ahora, hay ciertos casos que son graves, lo suficientemente graves, que en la primera ocasión que suceden tenemos que ir a confrontar. Pero en la mayoría de las situaciones, debemos simplemente pasar por alto la ofensa cuando ha sucedido una vez o es algo muy inusual. ¿Cuándo debemos de confrontar? Cuando ya llega a ser un patrón. Okay. Esto es un poquito la disposición del creyente. Okay. El amor nos permite cubrir una multitud de pecados. No es encubrir, sino que en amor nosotros pasamos por alto la ofensa. Esa es nuestra disposición básica. Pero cuando algo es o muy serio o cuando es algo repetido una y otra vez, entonces nosotros tenemos que ir y debemos de confrontar a la persona. Entonces debemos de tratar no incidentes aislados, sino patrones de conducta. Número 3, ¿estoy dispuesto a dirigirme a solo un área de preocupación, aun si estoy consciente de varias? A veces decimos, bueno, si nos vamos a enganchar aquí, vamos a sacar todo. ¿Ok? Y no es la mejor manera de tratar con los problemas. Enfócate en un problema, un área a la vez. Y no metas lo que pasó hace 3 años con tu suegra, que es culpa de tu esposo también, ¿verdad? Ok, no. Una cosa a la vez. Número 4, estoy comprometido a no hacer incisiones más grandes de lo necesario.
¿qué pasa? Nos metemos a la conversación, empiezan a florecer las emociones y entonces empezamos a hacer así con la navaja del cirujano, ¿verdad? Así. No. ¿Cómo corta el cirujano? Con delicadeza, ¿verdad? Hace la incisión más pequeña posible. Entonces, no exageres. No dejes que tus emociones te lleven a decir cosas más allá de lo que es estrictamente verdad. Es que tú siempre, es que tú nunca, es que llevo 15 años diciéndote lo mismo y te lo he dicho 1.000.000 de veces. Así son muchas veces las conversaciones. Que eso es hacer incisiones demasiado grandes. No. Haz la incisión más pequeña posible. 5. Estoy preparado para ofrecer humildemente una observación en lugar de una suposición o una conclusión. ¿Ok? Es muy diferente decir, es que tú no me amas porque, a decir, a veces yo siento que no me amas cuando tú haces tal cosa. ¿Por qué? En la primera, yo estoy suponiendo que yo sé lo que viene en su corazón. Pero no debemos de hacer eso, ¿ok? De hecho, una de las mejores maneras que tú puedes abordar una confrontación de este tipo es con preguntas. No con afirmaciones, con preguntas. Oye, cariño, cuando tú haces tal y tal, ¿has pensado en cómo eso a veces me puede hacer sentir a mí? Eso es muy diferente, ¿no? O, cariño, cuéntame, ¿qué es lo que tú estás pensando cuando haces tal cosa? Ahora le das la oportunidad a él de expresarse, de decirte lo que realmente hay en su corazón. A veces lo que va a suceder es que va a darse cuenta que está mal. Pero ¿qué pasa si tú llegas con la acusación? Si tú llegas ya con la conclusión, es que yo sé lo que tú estás pensando y lo que tú estás sintiendo y es esto, pues se va a poner a la defensiva. Entonces, no llegues haciendo esas afirmaciones, suposiciones, llega haciendo una observación cuidadosa que muchas veces va a ir mejor como una pregunta. Número 6. ¿Mi meta es promover la verdad de Dios o mis preferencias? La mayoría de nuestros conflictos en el matrimonio y en las relaciones interpersonales tienen que ver con preferencias personales. O sea, no tienen que ver con pecado. A veces sí, pero muchas no. Muchas veces no tiene que ver con algo que Dios nos dice en su palabra. Es simplemente a mí no me gusta cómo tú haces tal cosa, cómo te ríes con tales amigos, las cosas que dices acá. No me gusta. Y entonces viene el conflicto. ¿Ok? No. Mi meta es promover la verdad de Dios. Y cuando yo tengo esta clase de confrontación, yo tengo en mente la gloria de Dios, la verdad de Dios. ¿Ok? Esto es ser sabio. Entonces, la primera característica era sabiduría. El buen cirujano es muy sabio. Pero también tiene que tener valor, tiene que tener valentía. Para que tú puedas arrepender a alguien que tiene una influencia tan grande sobre tu vida, requiere valentía. O sea, no hay nadie que influya más en tu vida que tu cónyuge. Si quiere hacerte pasar un mal tiempo, tu cónyuge te lo puede hacer pasar. Entonces muchas personas dicen, no, prefiero no decir nada y no tienen el valor, la valentía de ir y confrontar. Ahora, piensa un momento en Natán. ¿Qué acababa de hacer David para esconder su pecado con Betsabé? ¿Qué hizo con Urías? Lo mató. ¿Tú crees que Natán decía, ay, qué bueno, puedo ir y contarle esta historia a David y va a ser muy divertido? ¿Crees que esa era la perspectiva que tenía Natán? Y yo me imagino que tuvo que pasar noches en oración. Señor, ayúdame, protégeme. Señor, dame el valor para hacer esto. Sé que tú quieres que yo lo haga. ¿Okay? Entonces requiere valentía. Requiere valentía. Y muchos de nosotros no tenemos esa valentía. Muchos de nosotros preferimos el camino más fácil del silencio, de la evasión,
o muchas veces de la ceguera intencional. No, voy a hacer como que no sé. A veces salen historias, ¿no?, de hombres que han quizás sido abusivos con sus hijos. O quizás que han tenido múltiples relaciones extramaritales. Y a veces decimos, ¿cómo es posible que la esposa no supo? Bueno, a veces el esposo es experto en esconderlos. Pero a veces, hay también una dosis de ceguera intencional. No quiero verlo. Porque si lo veo, entonces tengo que hacer algo. Y si hago algo, es capaz de que esto estropee la dinámica que tenemos y que eche a perder mi matrimonio. Entonces prefiero ser intencionalmente ciego. Pero ese camino del silencio, de la evasión y de la ceguera intencional nos lleva al pecado maduro e incontenible. El pecado no se queda como un cachorrito. No. Ese cachorrito crece y pronto es un león que tú no puedes mantener en la jaula, que tú no puedes mantener controlado. Y a veces decimos, bueno, no es gran cosa, no, mejor no digo nada, que las cosas sigan. Pero un día ese pecado va a crecer, va a madurar y ya no lo vas a poder limitar y controlar y esconder en un aspecto de la vida y de la relación. Y entonces tiene que ser tratado. Y si nosotros sembramos honestidad amorosa y cuidado valiente el uno del otro, vamos a cosechar crecimiento en piedad. Las herramientas que Dios nos dan de confrontación amorosa nos ayudan a crecer en piedad. Ahora, como cirujanos que estamos interviniendo en la vida de nuestro cónyuge, tenemos que también estar dispuestos a dar seguimiento a la recuperación del paciente. Algunos de nosotros pensamos que confrontar a nuestro cónyuge es como lanzar una granada, ¿verdad? Le quitas el seguro, ¡pum!, ahí va la granada, que explote, y ahí está nuestro cónyuge, ¿verdad?, todo lastimado, todo herido por las verdades que nosotros le dijimos. Bueno, pues que se recupere él, ¿verdad?, que cambie él, que haga lo que tiene que hacer. ¿Okay? Esa no es la perspectiva que debemos de tener. No, somos como un médico, como un cirujano, operamos, sí, tenemos el valor para intervenir, pero luego tenemos el valor y el amor para caminar al lado de la persona mientras se recupera. Y no todas las cirugías son como el apendicitis. ¿Ok? ¿Cómo es el apendicitis? Bueno, sí, te intervienen, es una cirugía relativamente simple en su mayoría, la recuperación es bastante rápida y probablemente en 3 semanas estás bien y nunca más vas a luchar con apendicitis porque te lo quitaron, ¿verdad? El apéndice ya no está. Pero hay otras cirugías que son mayores. Quizás cuando te cambian la rodilla, ¿verdad? Y te cambian la rodilla y te ponen una de esas mecánicas, ¿verdad?, artificiales. Y la recuperación de eso es mucho más tardado. Y de hecho, es muy probable que nunca recuperes la misma clase de flexibilidad y agilidad que antes tenía. Y es probable que cuando venga el frío te va a doler. Y entonces, ahora, como cónyuge, tú tienes que caminar con esa persona en esa recuperación mucho más extensa y con las secuelas que vienen en la vida de esa persona por mucho tiempo más. Pero eso es lo que hace el cónyuge amoroso y valiente, porque muchos lo que dicen, no, es que prefiero no lidiar con el problema. Y entonces eso va a generar más problemas mientras el pecado continúa. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos? El objetivo de la confrontación no es nuestro bienestar, sino el arrepentimiento bíblico. Creo que esta es una de las mayores fallas en nuestra confrontación. Cuando yo confronto a mi cónyuge, estoy pensando en mí. Estoy pensando en cómo me gustan las cosas a mí. Y que no me gusta su comportamiento o su actitud. Pero nosotros deberíamos de estar más enfocados en el arrepentimiento bíblico.
Ahora, ¿cómo es el arrepentimiento bíblico? 2 Corintios 7, 8 al 10 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Este es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El que produce un cambio real en la vida de la persona. Y eso es lo que estamos buscando. Un cambio que comienza con un corazón de tristeza, sí, pero que se va a reflejar en el cambio. Y yo necesito, como cirujano sabio y valiente, escoger las formas y palabras que promueven el arrepentimiento. ¿Qué es lo que yo quiero? ¡Que deje de hacer eso! Eso es lo que yo quiero. No, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere usarme como una herramienta de arrepentimiento. El arrepentimiento, noten, no es sentirse mal. Estaban contristados los de Corinto. No es sentirse mal, incluso no es desear cambiar, sino el arrepentimiento genuino lleva a un cambio. Lleva al cambio. Creo que es una advertencia para nosotros que recibimos la confrontación. Tú puedes decir, ay, no, lo siento, perdóname, si es verdad, me equivoqué. Y decir, ya está. ¿Ves? Yo confesé mi pecado. No. El arrepentimiento lleva al cambio. El arrepentimiento bíblico lleva al cambio. Pero ese arrepentimiento es lo que permite que nosotros tengamos reconciliación con Dios primeramente y luego con nosotros. O sea, cuando yo confronto a alguien, yo lo confronto porque quiero que él primero se reconcilie con Dios. Su pecado lo está alejando de Dios y yo estoy iniciando esa misión de rescate para que él se reconcilie primero con Dios. Ahora, también su pecado ha generado un problema en nuestra relación. Y entonces yo lo confronto, no porque simplemente quiero señalarlo, sino porque yo quiero reconciliar mi relación con él. Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que queremos? Que tengan un encuentro con Dios. Una pregunta, cuando tú confrontas a tu cónyuge, ¿estás pensando eso? Que tú quieres que tu cónyuge tenga un encuentro con Dios y eso es lo que más te preocupa. O lo que quieres es que deje de poner sus calcetas ahí al lado de la puerta y los ponga en el cesto de la basura, como le he dicho por 15 años y 1.000.000 de veces. Piensa de esta forma. Y de hecho, el último punto aquí de la docilidad es lo que te va a ayudar a pensar de esta forma. ¿Qué es la docilidad? La docilidad es humildad, ternura y mansedumbre controlada por el amor. Y no tenemos tiempo de ver todos los pasajes que hay ahí, ustedes los pueden considerar. Pero esa es la docilidad. Cuando yo confronto, debo de confrontar con docilidad, humildad, ternura y mansedumbre, todos ellos guiados por el amor bíblico. Entonces voy a confrontar, sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? De esta forma, ¿ok? Ahora, la docilidad entiende la futilidad de responder al pecado con pecado. ¿Qué es futilidad? ¿Qué significa esa palabra? No es muy común. La necedad, la inutilidad, quizás sería la palabra que pudiéramos usar. O sea, es inútil, es contraproducente. Responder al pecado con pecado. Pero ¿cómo es que nosotros respondemos al pecado de nuestro cónyuge? Con frecuencia. Con pecado, ¿no? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? Eso está mal. Y entonces respondo con enojo. El enojo es pecado. ¿Ok? Nos dice Santiago 1:21, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Tú quieres que tu cónyuge cambie, entonces le vas a decir tus verdades. Tu ira no obra la justicia de Dios. No. ¿Qué obra la justicia de Dios? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto es lo que Dios quiere de nosotros cuando nosotros confrontamos. Y esto nos hace pensar en tres realidades de la docilidad. ¿Cuáles son estas tres realidades? Primero, el pecado y la molestia que ese pecado causa no es una justificación para hablar sin filtro. Mira lo que me hizo. Pues ahora yo tengo la excusa perfecta para soltarle ahí toda la sopa. ¿Sí? No. Mira lo que dice Proverbios 12, 16 y 18. Escúchalo, no va a estar ahí. Escúchenlo. El necio a punto da a conocer su ira. Mira lo que hizo mi esposa. Ahí le va. ¿Qué? Necio. Eso es lo que la Biblia dice de ti. Necio. No. El versículo 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mujeres también, Más la lengua de los sabios es medicina. Cuando tú confrontas a tu cónyuge, ¿tus palabras son golpes de espada o son medicina? Y el que él haya pecado, el que ella haya pecado, no justifica que ahora tú le puedas decir lo que tú quieras decir. ¿Okay? No, la docilidad también nos ayuda a entender lo siguiente, que la respuesta dócil es más efectiva que el ataque verbal. La respuesta dócil es más efectiva que el ataque verbal. ¿Lo crees? La blanda respuesta quita la ira. Mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Y muchos de nosotros hemos experimentado eso en el matrimonio y en nuestras relaciones personales. Cuando hay un problema, atacamos. ¿Y cuál es el resultado? Resolvió todos los problemas de tu matrimonio y ahora están amorosos y románticos y reconciliados y todo es bonito. No, tú tienes que creer que la respuesta de la docilidad va a tener mejor resultado que el ataque verbal. Y que el resultado de la respuesta dócil es la vida, promueve la vida. Ahí mismo en Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida. Si tú usas bien tu lengua, el resultado es vida. Ahora, escucha cuál es el resultado contrario. Si tú no haces lo que Dios dice con tu lengua. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Tú quieres quebrantar tu matrimonio? ¿Tú quieres quebrantar tu propio espíritu? Usa mal tu lengua. No seas dócil con tu lengua. Tú piensas que el ataque verbal es la forma de solucionar a este inmenso esposo que Dios me dio. Pero lo amo mucho. No, eso es garantizar quebrantamiento de espíritu. No, lengua apacible es árbol de vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos buscando? No solo que deje de hacer esa cosa que me fastidia, sino que haga lo correcto delante de Dios, que se reconcilie con Dios, que deje ese patrón de pecado en su vida, porque ese pecado trae consecuencias negativas para él y lo aleja de Dios. Eso es lo que yo estoy buscando. Eso es lo que el corazón dócil piensa. Entonces, lo que notamos aquí es que la docilidad es una expresión de tu confianza en la efectividad de los métodos de Dios. Ok, Dios, te voy a creer. Lo que tú dices es mejor. Y entonces cuando yo hablo con mi esposa, yo voy a usar estos métodos. Pero también es una confianza en la mayor capacidad de romper las cadenas de pecado que la capacidad del pecado para mantener engañado y atrapado a tu cónyuge.
Y aquí reconocemos uno de los problemas. Uno de los problemas es que muchos de nosotros hemos perdido nuestra confianza y esperanza en Dios, que Dios va a hacer algo en nuestro cónyuge. Así es, mi cónyuge nunca va a cambiar. Llevamos ya 35 años de matrimonio y mira, sigue igual. Entonces, pues olvídate. Entonces, como no va a cambiar nunca, voy a ir a la guerra con él, por lo menos para que me haga la vida más fácil en estos 2 o 3 aspectos. Que esa no es el corazón de un creyente que entiende lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, para concluir esta sección, sin sabiduría, valor y docilidad, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Imagínate un cirujano que no se prepara para la cirugía. Viene corriendo del campo, trae lodo en las manos y agarra el bisturí y ¡fum! Hace el corte y mete la mano. Pues sería peor, ¿verdad? ¿Qué tal el cirujano que no tiene valor? Y ahí está el paciente y tiene un tumor y necesitan que se lo extraigan, pero no tiene el valor como para operar. Pues también va a ser peor. ¿Qué tal el que no tiene docilidad y haciendo esas incisiones precisas? Y ahí sí, nada más corta todo. Bueno, ahí va a cortar, abrirle completo porque por ahí debe estar el apéndice, ¿verdad? Entonces lo voy a abrir de acá y a ver. No. La incisión más pequeña. ¿Okay? Tenemos que tener sabiduría, valor y docilidad. Ahora, para cerrar rápidamente, tengo 3 y sí. Y si esto no sale tan bonito, okay, 3 preguntas aquí. ¿Y si mi esposo o mi esposa confiesa, pero luego continúa en pecado? Le confronto, reconoce, pero no cambia. ¿Ok? Bueno, primero sigue siendo paciente. Dios es paciente con nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que ser pacientes con nuestros cónyuges. Sigue perdonando. Sigue perdonando. Lucas 17, 3 al 5. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué? Perdonan. ¡Qué difícil! Sí, los discípulos sintieron lo mismo. ¿Qué dicen? Señor, aumentanos la fe. Está difícil, está imposible. Sí. Sigue siendo paciente, sigue perdonando y luego también sigue confrontando sabiamente. Sigue confrontando sabiamente. Tienes que tener cuidado con eso, no quieres hostigar, pero sigue confrontando. Y si no funciona, lo confrontas y no reconoce. No. Tú eres el que está mal. Bueno, haz lo que depende de ti. Tú estás haciendo lo que depende de ti. En cuanto depende de ti, vive en paz con todos los hombres. Tú haz tu responsabilidad. Tú has cumplido con tu responsabilidad. Sé paciente. Porque a veces esa confrontación puede ser como que plantar una semilla que necesita tiempo para germinar en la conciencia de tu cónyuge. Entonces, sé paciente. Involucra a más personas. Mateo 18 nos habla de esto. Pero también tienes que estar dispuesto a sufrir alegremente y encomendarte a Dios que juzga justamente. Esto es lo que hizo Cristo cuando sufrió. Y mantén tu esperanza en Dios. Nunca pierdas la esperanza de lo que Dios puede hacer. Lo hemos estado viendo en 1 de Pedro. Les pongo aquí el pasaje. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Nos encomendamos a Dios. A veces vamos a sufrir injustamente, pero nos encomendamos a Él y mantenemos nuestra esperanza. Esa es la esperanza que nos permite sufrir y tener la actitud de que soy bienaventurado. Soy bienaventurado, aún en medio de este sufrimiento. Y recuerde, esto está hablando a personas que tienen, lo hemos estado viendo en 1 Pedro, siervos que tienen amos que son ásperos y duros. Esposas que tienen esposos que no son creyentes. Creyentes que están en una sociedad gobernada y dominada por una mayoría que es anticristiana y que hace sufrir al creyente. ¿Cuál es tu actitud? Paciencia, perdón, mansedumbre, ahí dice, mansedumbre, pero sobre todo esperanza en Dios. Y como último punto aquí, ¿y si te confrontan a ti? Casi todo lo que hemos dicho es que tú confrontas al otro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando te confrontan a ti? Okay. Escucha con humildad. Escucha con humildad. No te pongas a la defensiva. Confiesa sin excusar. Y luego esfuérzate por cambiar. Escucha con humildad, confiesa sin excusar, esfuérzate por cambiar. Y es aquí donde tenemos que eliminar todas esas tendencias que tenemos. Sí, pero. Tú también. Ese tipo de frases, ¿no? que salen tan fácilmente. Si tú no hubieras, entonces yo no hubiera. Todas esas cosas a la basura. Nunca debemos de decir esas cosas. ¿Ok? Cuando confrontamos, lo hacemos en amor. Cuando somos confrontados, lo recibimos en humildad. ¿Ok? Esto es como debemos de ser en nuestra vida matrimonial y en nuestras relaciones interpersonales como creyentes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora, el día de hoy? Acá, Jonathan. ¿Cómo podrías tomar una decisión en el sentido de cuando dices pasar por alto algunas situaciones y no caer en una falta de valor? Me ha tocado, por ejemplo, aconsejar a algunos amigos o platicar con ellos sobre situaciones en su matrimonio donde pues no lo dicen, pero al final de cuentas lo terminan por guardar. No es pecado, pero al final de cuentas ya llega el tiempo que se acumula, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo poder tomar una decisión en ese sentido, no? Sí, no hay una respuesta fácil. Creo que mucho depende de cómo está mi corazón. Porque si yo soy muy honesto conmigo mismo y reconozco que eso está, que no lo estoy pasando por alto, sino me lo estoy guardando, como tú acabas de decir, y ahí lo estoy echando y se está acumulando ahí, entonces necesito tratar ese tema. Pero el pasar por alto es poder decir, bueno, eso yo lo dejo y lo olvido y lo paso por alto y no me afecta, ¿no? Entonces puede ser que los calcetines, sí, quisiera que los metiera ahí a la cesta de la ropa sucia, pero bueno, no me importa, no me molesta agarrar los calcetines y echarlos ahí. ¿Okay? Pero si yo veo esos calcetines y empiezo, y los echo allá. Y mañana pasa otra vez lo mismo. Ok, probablemente ahí sí necesito tener una conversación. Sí, porque al final de cuentas termina siendo en un momento en el que explota todo eso y se vuelve una bomba atómica, ¿no? Sí. Que en realidad aparentemente se estuvo pasando por alto, pero no pasó por alto. Exacto. Sí. Entonces requiere mucha sabiduría de nuestra parte y de evaluar cómo está realmente mi corazón en ese momento. ¿Algo más? Ok, hermanos, Dios nos llama a ser cirujanos sabios, valientes, dóciles. Dios te llama a ti a ser un Natán en la vida de tu cónyuge. Dios te llama a ser un Natán en la vida de hermanos de la iglesia. Que seamos valientes, sabios, dóciles.